Bienvenidos, sean muy bienvenidos y muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en este maravilloso día, llegándoles desde la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco. Yo soy John Anthony Michel y esta es una serie de videos tutoriales sobre el derecho mexicano. Para usted, abogado, que quiere un pequeño repaso sobre estos temas tan importantes, alumnos en toda la República Mexicana, no se desesperen, la ayuda que han buscado ya está aquí. O simplemente, si eres del público en general y quieres saber un poquito más sobre el derecho, estos videos son para ustedes. Esperamos que sean útiles para lo que sean sus necesidades. Una vez más, yo soy John Anthony Michel y muchas gracias por acompañarnos. Y bien, amigos, muchas gracias por estar otra vez con nosotros en esta serie de videos tutoriales sobre el derecho mexicano. La presente video es sobre la libre concurrencia y es parte de la secuencia sobre el derecho mercantil mexicano. Hablando un poco sobre el concepto, dice: la libre concurrencia, mejor conocida también como libertad de comercio, es uno de los principios tradicionales y constantes del liberalismo económico y del sistema capitalista, consagrado nacional e internacionalmente, y en el texto actual de nuestra Constitución, artículo 5, como una de las garantías individuales. A ninguna persona podrá impedirse, dice la Constitución, que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. En otras palabras, lo importante para recordar aquí es que el concepto de la libre concurrencia es básicamente otra palabra como libertad de comercio. ¿Cuáles son algunas de las restricciones a la libertad de comercio? Dice, bueno, aquí una de las restricciones, prohibición expresa de ley, ya sea porque vaya en contra de las disposiciones generales, de los principios generales del derecho, de buena fe y de buenas costumbres. Por ejemplo, uno no puede declarar bajo el artículo 5 constitucional, uno no puede decidir llevarse a cabo una profesión, un oficio que sea ilícito, ilegal. Por ejemplo, yo voy a trabajar como sicario. Eso no sería permitido porque es una prohibición expresa de la ley. También parecidos son las prohibiciones y restricciones normativas. Dice: al ejercicio de una actividad económica, comercial o industrial. Agregaría yo, por ejemplo, también profesional. Quiere decir que donde el Estado tiene restricciones normativas, en efecto, uno no puede ejercer esta actividad económica sin acatarse a las normas, a las restricciones. Por ejemplo, necesitas cédula profesional para ser abogado. Para ser doctor también, por ejemplo, sería otro ejemplo. No puedes ser doctor si no cumples con los requisitos, las restricciones normativas enmarcadas por la ley. Y otra restricción sería lo que lesione derechos sociales. Dice, como los de los consumidores bajo la Ley Federal de Protección al Consumidor. En otras palabras, esos serían unos tres restricciones. Seguimos adelante con más restricciones. Podemos mencionar lesiones a los derechos del empresario respecto a que sus competidores en el mercado nacional y extranjero no acudan a procedimientos, actos y omisiones leales. Y finalmente podemos mencionar restricciones convencionales basadas en la autonomía de la voluntad respecto a la que se puede imponer en los contratos por medio de cláusulas restrictivas
a la libertad de comercio o de industria siempre que no implique abuso de derecho y o violaciones de las leyes. Siguiendo adelante, podemos mencionar un asunto muy importante en la materia, tratándose de competencia desleal. Efectivamente, la competencia desleal se da cuando los competidores no realizan actos honrados y leales, sino por lo contrario acuden a actos torcidos, desleales, etc. Algunos ejemplos serían, por ejemplo, confusión a la clientela, falsas afirmaciones, desacreditar al competidor, actos delictivos o contrarios al derecho de exclusiva y sonsaciamiento de personal, boicot, dumping, etc. Confusión a la clientela sería, por ejemplo, que yo invente una agua embotellada y utilizo una etiqueta en mi botella que está parecidísimo a Agua Ciel, pero no es Agua Ciel, es mi marca, pero, por ejemplo, yo puedo poner Agua Cielo y pongo mis colores, pongo mi letra, pongo la marca, pongo todo bien parecido para confundir al público en general, haciendo creer que el producto mío es otro producto. Falsas afirmaciones. Por ejemplo, en el mismo ejemplo podemos mencionar, yo puedo vestir a una persona de doctor y ponerlo a que haga un comercial en la televisión diciendo beba el agua cielo y te curará el cáncer. Esas son falsas afirmaciones y eso es competencia desleal. Desacreditar al competidor. Yo soy Agua Cielo, entonces yo digo Agua Bonafont causa cáncer. También son falsas afirmaciones, pero es en contra de mi competidor, entonces cabe dentro de esta categoría desacreditando a mi competidor, competencia desleal. Actos delictivos o contrario al derecho de exclusiva y sonsaciamiento de personal, boicot, dumping, todo eso se explica solito. Vamos a poner todos esos bajo la categoría de competencia desleal. Ahora siguiendo adelante y mencionando otros asuntos, podemos mencionar a los monopolios y los oligopolios. Monopolio dice situación de un sector del mercado económico en la que un único vendedor o productor oferta el bien o servicio que la demanda requiere para cubrir las necesidades de dicho sector. En otras palabras, un solo fuente donde el consumidor puede comprar su producto. Para ejercer un poder monopolista se tiene que dar una serie de condiciones. Dice, primero, control de un recurso indispensable. Segundo, disponer de una tecnología específica que permita a la empresa o compañía producir a precios razonables toda la cantidad necesaria para abastecer el mercado. Otros ejemplos sería disponer del derecho de desarrollar un patente o disfrutar de una franquicia gubernativa. Por ejemplo, podemos mencionar la Comisión Federal de Electricidad, podemos mencionar Pemex, entre otros, etc. Entonces, hablamos de las especies de monopolio. Cuando hablamos de las especies de monopolio, son diferentes tipos o diferentes acepciones de la palabra monopolio y podemos mencionar los monopolios naturales, los trusts, los carteles y fusiones entre empresas. Monopolio natural, dice, monopolio natural es creado por mandato del consumidor. El monopolio natural no puede controlar precios porque se enfrenta a 5 límites. Los 5 límites que podemos mencionar es, número 1, la competencia potencial. Si el monopolio sube mucho el precio, puede darse el caso de una competencia. Alguien ve
la oportunidad de entrar al mercado a un mejor precio, entonces hay potencial de una competencia. Número 2, el factor competitivo permanente. Número 3, elasticidad de demanda. Si algo es muy caro o algo es muy difícil de conseguir, pues mejor ni siquiera lo compran. Los sustitutos sería número 4 y la ley de rendimientos decrecientes. 5 secciones o 5 elementos de un monopolio natural. Aquí menciona el material un monopsonio. No, ¿cómo se llama? Monopsonio. Perdón a todos. Cuando hay un comprador y muchos vendedores, dice, cuando hay un solo comprador de insumo, decimos que existen en monopsonio. Si hay varios compradores, decimos que hay oligopsonio. En otras palabras, un solo comprador y varios vendedores. Los trusts. Dice, este tipo de acuerdos permiten transferir el control real de una empresa a un individuo o otra empresa. O sea, una empresa o un individuo que es dueño de todas las acciones de varias empresas. Si yo, por ejemplo, voy y compro todas las acciones de Oxxo, todas las acciones de 7-Eleven, etcétera, pues ya me convierto en un trust, porque yo efectivamente, aunque aparentemente ante el público cada compañía sigue operando con su nombre comercial, realmente detrás de hay una sola persona o una sola compañía controlando todo. Hablando un poco de los carteles, dice, hoy en día el cartel es quizás la forma de asociación monopolista más conocida debido a la importancia de la organización de países exportadores de petróleo. Lo que es importante recordar aquí es que un cartel es una organización de productores cuyo objetivo es ganar cuotas de mercado, controlar la producción y regular los precios. Hablando de las fusiones, dice, las fusiones son los intentos de organizar la industria con el fin de lograr un control monopolista del mercado. Pueden ser de diversas índoles. Monopolio artificial. El monopolio artificial nace como consecuencia del mandato gubernamental, contrariando los deseos del consumidor. A su vez, estos pueden ser públicos, en otras palabras, estatales o privados. Muchos monopolios artificiales se traducen en las tristemente célebres empresas estatales. Finalmente, en este último diapositivo podemos mencionar al oligopolio. Dice, mercado dominado por un reducido número de productores o distribuidores u ofertantes. Por ejemplo, el mercado telefónico, que solo hay una, dos o tres compañías. Estamos hablando en este caso de un oligopolio. Entonces, amigos, esto concluye el video de hoy. Espero que haya sido de su agrado y de su utilidad. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.